Cuando los antiguos generales romanos volvían triunfantes de una exitosa campaña militar ante su pueblo, ellos desfilaban por todas las calles de Roma y se ataviaban con una vestimenta llamada la toga picta. Era de color púrpura y estaba bordada en oro. También se colocaban una corona de laurel y unas botas rojas y desfilaban por todas las calles de Roma en un carro que era tirado por 4 caballos. Básicamente, en este trayecto que ellos tenían, todas las personas de la ciudad los aclamaban como si fueran unos dioses, por así decirlo. Sin embargo, ellos tenían una persona que tenía un propósito, que tenía una tarea designada. Y esta persona estaba detrás de ellos y su tarea era susurrarle al oído una frase. Esta frase era memento mori, que quiere decir recuerda que morirás. Esto lo hacían con el propósito de colocar a los pies sobre la tierra y hacerle entender que ellos no eran ningunos dioses y que su paso por acá por la tierra era efímero y que un día se acabaría. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esta antigua frase en latín con la situación actual de la iglesia? Bueno, mis hermanos, yo veo con cierta preocupación cómo la iglesia del Señor ha perdido su primer amor o está perdiendo su primer amor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que el Señor constantemente nos hace llamados a hacer ciertas tareas. Son bastante repetitivos, son constantes y por eso es casi imposible no notarlos. Sin embargo, nosotros decidimos escudarnos bajo cierta conformidad e incluso utilizar algunas frases para huir, por así decirlo, de esas tareas. Algunas de ellas pueden ser la salvación no se pierde. Esa es muy famosa entre los bautistas, ¿cierto? Otra podría ser vivimos bajo la gracia, también muy característica de nosotros. Otra aún peor podría ser ya Cristo me salvó y eso es todo lo que importa. Y si nos fijamos en estas afirmaciones, nos podemos dar cuenta que a priori pues, parten de una realidad, pero sin embargo exponen, por así decirlo, una cierta carencia, una decadencia espiritual, porque estas frases simplemente las colocamos como excusa para no hacer las tareas en las cuales el Señor nos ha encomendado. Y entonces, el día de hoy, hermanos, donde se me ha dado el privilegio de predicar y exponer las Sagradas Escrituras en este púlpito, yo me paro acá con cierta osadía, por así podría decirse de esa forma, y quiero decirles y exhortarles en el amor del Señor el día de hoy y decirles esta frase, hermanos: memento mori. Recuerden que cada uno de los que estamos acá presentes un día moriremos, y como dice Hebreos 9:27, el día de nuestra muerte nos enfrentaremos a un juicio de parte del Señor Jesucristo, en el cual Él nos va a pedir cuenta por cada una de nuestras acciones mientras estábamos acá en la tierra, cuando nos hacían llamar sus hijos. Y es por eso, hermanos, que este mensaje pues, lo he titulado Memento Mori, y conversaremos sobre 4 tareas que extraemos de este versículo de 2 de Timoteo 4:5. 4 tareas que debemos realizar desde el día de hoy hasta el día de nuestra partida. En primer lugar, la primera tarea es ser sobre todo. En segundo lugar, la segunda tarea que extraemos de acá de este pasaje de 2 de Timoteo, es soportar las aflicciones. En tercer lugar, hacer obra de evangelista. Y en cuarto y último lugar, cumplir nuestro ministerio. Bueno, en primer lugar, la primera tarea que nosotros debemos realizar desde el día de hoy hasta el día de nuestra muerte es ser sobrio en todo. La palabra sobriedad quiere decir que una persona es moderada, templada o también calmada, por así decirlo. De hecho, si nos fijamos en cómo la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo, vemos que nos dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Esta es la primera parte del versículo. Entonces, nosotros lo que vemos acá es un llamado de parte de Pablo a mantenernos atentos y vigilantes ante cualquier situación que pueda presentarse. Y es que recordemos que Timoteo, siendo el joven, era el líder de la iglesia que estaba en Éfeso. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 1:3. Y vemos que incluso en los versículos anteriores a este pasaje del día de hoy, vemos también estas advertencias de parte de Pablo. Fijémonos 2 versículos atrás, en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice de la siguiente forma: porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Y es que, hermanos, nosotros debemos estar conscientes y tener esto siempre en mente.
es que el velar por la sana doctrina y el bienestar de la iglesia no es responsabilidad simplemente del pastor o de algún líder de ministerio o de alguna sociedad auxiliar. No, velar por el bienestar de la congregación es responsabilidad de cada uno de las personas que nos congregamos, de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y es que esas nuevas ideas de las cuales nos habla acá Pablo, tanto desde aquel tiempo como las que podemos encontrar el día de hoy, son ideas que responden de cierta forma a un fin horrendo, pero que vienen envueltas en el papel de regalo más lindo, inofensivo e incluso razonable que podamos encontrar. Algunas de las que podemos apreciar el día de hoy serían cosas como: Dios quiere lo mejor para mí, bendecirme y darme abundancia. Alguna otra podría ser: la iglesia no debe juzgar a los demás, sino amar y aceptar a todas las personas tal como son. Y una tercera podríamos decirlo de esta forma: yo puedo buscar a Dios a mi manera, solo debo amarlo a Él y amar a mi prójimo. Y es que estas ideas pueden esconder o pueden tener así superficialmente cierta verdad con cosas que encontramos allí en la Biblia, pero cada una de ellas esconde intenciones perversas, las cuales no me detendré a mencionar para cada una, pero como fin general podemos decir que estas ideas apartan al hombre de Dios, apartan al hombre de lo que de verdad Dios quiere para él. Y es por eso que el Señor, a través de Pablo, nos hace constantemente este llamado a que debemos estar despiertos, debemos estar atentos y vigilantes para evitar caer bajo alguna de estas ideas. Dice 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice también 1 de Tesalonicenses 5, del 6 al 8: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Cuando nosotros pensamos en la palabra sobriedad, normalmente la relacionamos con alguien, o la relacionamos directamente con el alcohol, ya que también, de cierta forma, una persona sobria es una persona que no se encuentra bajo un estado de embriaguez. Y en estos versículos, tanto de 1 de Tesalonicenses como de Pedro, y el que tomamos hoy de 2 de Timoteo, de cierta forma también se refiere a eso, a no estar en ese estado de embriaguez. Y es porque el alcohol, cuando se consume en exceso, intoxica el cuerpo del ser humano. Y de la misma forma como el alcohol nos intoxica a nosotros, estas ideas que vienen existiendo desde aquel entonces, incluso hasta el momento, hasta el día de hoy, pues intoxican también a la congregación. Y esto se va esparciendo poco a poco. Y básicamente una iglesia que podría estar fundamentada desde un inicio en sana doctrina, pues puede terminar dividiéndose, separándose, y puede terminar siendo de verdad, bueno, ni siquiera siendo una iglesia, ya que se transforma en un circo que solamente busca el beneficio de unos pocos. Entonces, hermanos, nuestro llamado el día de hoy es estar atentos, despiertos y velando por el bienestar de la iglesia, desde el día de hoy hasta el día en el cual el Señor nos llame a su presencia. De esta forma paso al segundo punto, que vemos acá en 2 de Timoteo 4:5. La segunda tarea que debemos realizar desde el día de hoy hasta el día en el cual el Señor nos llame a su presencia es soportar las aflicciones. El tema de las aflicciones es un tema bastante curioso en la Escritura. De hecho, a mí me encanta la Biblia porque ella no trata directamente de esconder nada, no trata de vendernos, por así decirlo, el Evangelio como un camino de rosas así y de flores donde todo va a estar bien para cada uno de nosotros. La verdad es que no. De hecho, yo revisando la concordancia de Strong me pude dar cuenta de que la palabra aflicción aparece unas 200 veces en la Escritura. Y en lo personal creo que esta es una de las mejores pruebas que tenemos en las cuales la Biblia no carece de manipulación humana, es decir, no fue manipulado por los hombres. Porque piénselo, si usted va a vender algún producto, usted no va a mencionar todas las cosas malas, usted no va a decir todo lo no beneficioso que puede tener ese producto, sino que se va a enfocar en las cosas buenas que puede producir a la vida de esa persona. Y bueno, nosotros debemos como cristianos siempre tener en cuenta de que las aflicciones van a llegar en algún momento con mayor o menor intensidad, pero el punto es que van a llegar en algún punto a nuestras vidas. Y ante las aflicciones, a grandes rasgos, tenemos dos respuestas en las cuales nosotros podemos dar. La primera puede ser apartarnos de Dios a causa de la aflicción.
Lo primero que ocurre acá, cuando nos decidimos apartar del Señor, es que perdemos la bendición especial que nosotros tenemos como sus hijos. Dios bendice de manera general a toda la humanidad. El sol sale sobre justo e injusto. Pero nosotros como hijos de Dios gozamos de su bendición, cuidado y protección especial. Gozamos de que Él en cualquier momento esté dispuesto a ayudarnos a nosotros. Pero esta bendición de cierta forma la perdemos, porque nosotros voluntariamente nos hemos decidido apartar del Señor a causa de alguna aflicción que podamos enfrentar. Pero bueno, Dios es fiel y Él no nos va a dejar apartados de sí, de su presencia, porque nosotros somos sus hijos y en sus manos estamos. Entonces, lo siguiente que viene en este caso es la disciplina que nosotros enfrentamos por parte del Señor. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. También Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y es que cuando un verdadero hijo de Dios es desobediente, Dios lo disciplina con el fin de corregirlo, de hacerle volver a su presencia. Así como un verdadero padre terrenal corrige a su hijo porque quiere lo mejor para él, de la misma forma Dios nos castiga y nos disciplina así a nosotros. Y este proceso de disciplina puede durar días, meses, años, décadas. Pero el punto es que Dios es fiel y Él nos hará volver a su presencia. Pero no es necesario que este proceso tenga que pasar o que tenga que durar décadas, hermano. Porque nosotros debemos estar siempre conscientes de que las aflicciones son algo natural de la vida del creyente. ¿Okay? Y que en medio de la aflicción nosotros debemos escoger bien el segundo camino, el cual es aferrarnos a Dios en medio de esa aflicción. Y yo quiero ilustrarles o explicarles este punto con una historia, la historia de un personaje bíblico. Y este personaje es José. Quizás todos acá, o la gran mayoría, ya conozcan más o menos la historia de José. Yo de todas formas, tanto en la diapositiva, coloqué un resumen de lo que fue la vida de José. El primer punto que tenemos es su juventud y el momento en que fue esclavo en Egipto. José era hijo de Jacob y fue vendido por sus hermanos como un esclavo a causa de que él tenía algunos sueños, algunas visiones en los cuales le decía, hey, ¿saben qué? Soñé esta cosa, tal cosa, y en ese sueño, pues ustedes me servían a mí, ustedes eran como que mis sirvientes. Entonces sus hermanos, a esto no les agradó en absoluto, y decidieron un día venderlo como esclavo. Eso lo vemos en Génesis 37, del 12 al 36. Él fue llevado a Egipto, donde trabajó como esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Esto lo vemos en Génesis 39, del 1 al 6. Sin embargo, cuando él llega allá a la casa de Potifar, pues sí, él empieza como un esclavo. Pero vemos cómo el Señor lo va prosperando en ese trabajo que él hacía allá. Y fue escalando de posición en posición hasta convertirse en el mayordomo de él, en la persona que administraba absolutamente todos los bienes y las posesiones que él tenía. Era básicamente el segundo al mando en la casa de Potifar. Entonces podemos ver como a pesar de esta aflicción, la cual él tenía, de este problema, de esta tribulación, la cual él enfrentó, que fue ser vendido justamente por sus hermanos, él se mantuvo con el Señor. De hecho, un pasaje en la Escritura que no lo coloqué directamente acá, nos dice que se podía apreciar, Potifar podía apreciar cómo Dios prosperaba todo lo que José hacía. Entonces, en este contexto, pues, José llega a ser el segundo hermano en la casa de Potifar y llamó la atención de la esposa de este hombre, de Potifar, y ella trató de seducirlo y de acostarse con él. Sin embargo, podemos ver una respuesta de José que está citada marcada acá en Génesis 39:9, que nos dice: en este contexto, la esposa de Potifar básicamente lo estaba seduciendo, y él le responde lo siguiente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado Potifar, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Ese era el fin que tenía José, no pecar contra su Dios, porque él de cierta forma lo podía aceptar, dormir con esta mujer. Al fin y al cabo, solamente lo van a saber ella y él era el segundo hermano en esa casa. Junto a que no se enterara Potifar, todo iba a estar muy bien. Pero a causa de esto, pues a la mujer le gustó, siguió insistiendo, y en un punto
llegó incluso hasta arrancarle la ropa. José tiene que salir corriendo de esa casa y él fue injustamente acusado y encarcelado por él. Sabemos que José va como que de injusticia en injusticia. Lo venden como esclavo a causa de la envidia de sus hermanos. Ahora es puesto en una cárcel nuevamente por un crimen que no cometió, y cualquier persona podría decirse, hey, pareciera que Dios estuviera con José, porque, oye, o sea, no ha hecho nada malo y le siguen pasando cosas cada vez peores. Pero, como les digo, mis hermanos, las aflicciones no van a llegar en cualquier momento de nuestra vida como creyentes. Pero nosotros debemos decidir, así como José, seguir confiando en que el Señor tiene un propósito y obrará según su voluntad. José, estando allí en la cárcel, él interpretó los sueños de los siervos del faraón, que también estaban allí presos. Uno era el copero y el otro era el panadero del faraón. Esto lo vemos en Génesis 40, del 1 al 23. Y más tarde, José llegó a interpretar los sueños del faraón, lo que lo llevó a ser nombrado gobernador de Egipto. Esto lo vemos en Génesis 41, del 14 al 41. Este don, este talento que tenía José era de parte del Señor, porque de hecho Génesis nos relata que el faraón mandó a todos sus adivinos a tratar de interpretar ese sueño que él tenía, pero ninguno pudo. Pero cuando vino la oportunidad a José, pues el Señor lo prosperó y lo ayudó a interpretar correctamente el sueño del faraón, que consistía en una hambruna que iba a llegar allí a la tierra de Egipto. Y en este contexto de esta hambruna, ya cuando José era el vicepresidente, por así decirlo, de Egipto, por aquel entonces, vienen sus hermanos, porque ellos estaban en las tierras en las cuales estaban padeciendo una hambruna. Sus hermanos vienen a Egipto a buscar alimento y provisiones. Y José, siendo la persona de autoridad que era, muy bien pudo haber dicho, hey, ahí están mis hermanos, estos son los que en una oportunidad me vendieron como esclavos. Paguemos el mal por mal, que sean puestos presos ellos también. Pero vemos que no, que José no decidió hacer esto, sino que más bien en su corazón estuvo el perdonar a sus hermanos y el de no pagarles pues mal por mal. Y esta es otra de las evidencias que vemos en las que el Señor estaba de verdad con José, que el Señor estaba en el corazón de José, porque algo como esto ninguna persona lo podría entender, sino es por una virtud que el Señor propiamente coloca en el corazón de José en este caso, la cual fue el perdón. Entonces, a pesar de esta traición pasada, José perdonó a sus hermanos y les brindó refugio en Egipto. Y la estadía y el buen trato que se les dio a los hebreos, en este caso en Egipto, duró hasta el día que José partió. Y luego, bueno, a causa de la desobediencia del pueblo, pues nuevamente fueron puestos como esclavos. Pero, mis hermanos, esta es la historia de José. Alguien que, a pesar de que era inocente en muchas de las cosas que pudo hacer, fue tratado justamente muchas veces a lo largo de su vida, pero que a pesar de esto y de que cada cosa iba siendo peor que la otra, nunca decidió apartarse del Señor, sino que decidió confiar y creer que el Señor tenía algo mejor para él. Dice dice Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, el cual guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. También dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra ya no como testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que así vivas tú y tu descendencia. Hermanos, es muy fácil dar gracias a Dios cuando todas las cosas van bien, pero es muy difícil reconocer al Señor cuando todas las cosas pues, van mal. Incluso cuando aún podemos estar como José, que decimos, hey, pero si yo no he hecho nada, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Pero el Señor nos dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aflicciones habrá desde el día de hoy hasta el día de nuestra partida con el Señor. Y como nos dice Deuteronomio, está en nuestras manos la reacción que nosotros demos ante esas aflicciones, ante esas dificultades. Entonces, mis hermanos, tengan esto en mente. Quizás nos iremos por el primer camino, nos alejaremos del Señor, o decidiremos creer en el Señor, que Él tiene un propósito mejor y que al final de esta aflicción está. Esto suena quizás como un poco motivacional, pero está la bendición del Señor, que es mucho mejor que la aflicción, la cual
pudimos pasar por aquel entonces. Recordemos que un día nosotros daremos cuenta al Señor por cada una de nuestras obras, de nuestras decisiones. Entonces, hermanos, escojamos la vida, escojamos aferrarnos al Señor en medio de las dificultades. En tercer lugar, la tercera tarea que nos deja acá el Señor en esta segunda carta de Timoteo es hacer obra de evangelista. La palabra evangelio se traduce como una buena noticia o como buenas noticias. Y esas buenas noticias son que Dios, viendo el estado de pecado del hombre, viendo su relación rota con la humanidad, decide él mismo hacerse hombre. Venir acá a la tierra, morir en un grupo cargando nuestro pecado y así darnos la posibilidad de volvernos a caer en arrepentimiento y tener vida eterna a su lado. Y así como murió, también resucitó, y como resucitó, ascendió a los cielos, y así como ascendió a los cielos, volverá un día a buscar a su iglesia. Yo pensaba que todos iban a la calle de la vida decir no me decepcionaron. Bueno, fíjense, a Dios le plació hacer esto por su propia soberanía. Y le plació que a través de la predicación de este mensaje, de su evangelio, las personas pudiesen llegar a él, pudiesen ser salvas. Así como le plació dejar ese mensaje escrito acá en la Biblia, conservado para nosotros a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y esto es simplemente porque así el Señor lo dispuso, única y exclusivamente por soberanía de Él. Y es que, hermano, este llamado que nosotros tenemos a evangelizar es para todos los creyentes. Si es cierto que existe el don de evangelista, a esta persona se le hace mucho más fácil compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Pero el llamado a evangelizar es un llamado general para todos los creyentes en Cristo. Y es que predicar el evangelio es una necesidad. Primera de Corintios 9:16 nos dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, dice el apóstol Pablo. Es una necesidad, y es una necesidad porque el hombre sin Cristo necesita salvarse. El hombre sin Cristo necesita escuchar ese mensaje, necesita conocer a Dios y necesita volverse a Él en arrepentimiento. Y nosotros somos los encargados, hermano, de llevar ese mensaje. Dios lo ha dispuesto de esa forma. Y alguien podría preguntarse: ¿desde qué momento puedo yo empezar a evangelizar? Y la respuesta es: desde el mismo momento de nuestra conversión. Ya que si nosotros predicamos el mismo mensaje que nos llevó a la cruz de Cristo, nosotros podemos ser el instrumento que Dios use para traer a otras personas a sus pies, predicando justamente el mismo mensaje. Ya desde el principio, como tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos capacitados por el Señor para compartir el Evangelio. Así que no tenemos ninguna excusa, la verdad. Dice Romanos 10:14 al 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Predicar el Evangelio, hermano, es un privilegio que se nos ha concedido a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y es que incluso podemos decir que nosotros, al predicar el Evangelio o como hijos de Dios, venimos a tener cierta posición de privilegio dentro del reino del Señor, ya que somos sus embajadores, como lo dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados por Dios. Un embajador es una persona que es la representación de otra persona o entidad en un territorio externo, y es el encargado de comunicar los deseos, planes y cualquier mensaje en particular de esa entidad o de esa persona. Entonces, cada que nosotros predicamos el Evangelio, nosotros abrimos una puerta, abrimos una ventana de oportunidades para que una persona más pueda llegar al conocimiento del Señor. Y fíjense qué bonito sería que cada uno de nosotros, cada cierto tiempo, tenga la oportunidad de poder tener acá en la iglesia a una persona que ya sea en un culto dominical o en una reunión de iglesia, que esté contando su testimonio, porque esa persona quiere ser miembro de esta primera iglesia bautista de Barquisimeto, contando cómo llegó a los pies de Cristo y dándole gracias al Señor por ello, y que entre esas acciones de gracia su nombre pueda estar
allí. Que esa persona puede decir, hey, gracias a que tal persona me predicó el Evangelio, yo pude llegar al conocimiento del Señor. Y ahora estoy aquí y queriéndome bautizar, queriendo ser miembro de esta iglesia. Es una experiencia, la verdad, la cual me imagino que debe ser muy bonita, ya que en lo personal no he podido experimentarlo. Entonces, hermano, nos queda examinarnos cada uno, evaluarnos y ver si de verdad estamos cumpliendo este mandato del Señor. Créanme que esta sí es una tarea que debemos realizar desde el día de hoy hasta el día en el cual el Señor nos llame a su presencia. Porque la salvación, como dice por allá una parábola en Mateo, no recuerdo bien el relato, me está llegando recién a la mente, pero nos dice que si tú colocas una luz, o sea, si tú tienes una luz, tú la colocas en un candelabro, la colocas de forma de que ilumine. Nadie tiene una luz y la va a guardar en una caja, le va a colocar algo encima para que no alumbre, porque el propósito de la luz es que pueda alumbrar, que pueda iluminar a los demás. Entonces, la verdad del Evangelio es esa luz que ilumina el sendero de tinieblas por el cual andan la mayoría de personas actualmente en el mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que esa luz alumbre, que brille lo más posible y no tenerla escondida en una caja. En cuarto lugar, mis hermanos, la cuarta tarea que debemos realizar desde el día de hoy hasta el día de nuestra partida es cumplir nuestro ministerio. Muchas personas cuando piensan en la palabra ministerio piensan directamente en organizaciones de un alcance masivo. Por ejemplo, alguien que te diga, yo trabajo como voluntario en un ministerio el cual da 5.000 arepas al mes en los orfanatos de todo el estado de Lara. Podemos decir que es un ministerio. Otras personas cuando piensan en ministerio, piensan en la forma en la cual está dividida la iglesia. En nuestro caso, estamos divididos en 6 ministerios: proclamación, enseñanza, servicio, comunión, adoración y administración. Y de cierta forma también esos son ministerios, la forma en la cual está dividida la iglesia. Pero el ministerio, el cual Pablo le está comunicando acá a Timoteo, a lo que se refiere Pablo acá, es el llamado especial de Dios para cada uno de nosotros, a nuestro propósito. Y es que recordemos que nuestro Dios es un Dios de relaciones. Y de hecho, se cuenta que mientras se armaba la confesión de fe de Westminster, la cual es una de las primeras confesiones de fe de las iglesias protestantes en el mundo, a uno de estos reformadores se le hizo una pregunta, y es: ¿cómo definiría a Dios en una palabra? Este hombre, la verdad no me llega a la mente su nombre actualmente, él, luego de pensar un tiempo, respondió con la palabra relación. Dios es un Dios de relación. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos ver la intención de Dios de relacionarse con las personas, de tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y es que yo no conozco la verdad a todas las personas que están presentes acá, pero Dios sí. Dios sabe lo que piensa, lo que siente. Dios sabe qué te afecta, cuáles son quizás tus debilidades, cuáles son quizás tus puntos fuertes. Dios conoce tus aflicciones. Dios conoce incluso las cosas que necesitas en este momento, antes de que tú se las pidas. Y como Dios nos conoce de manera perfecta, Él también nos otorgó un propósito perfecto, el que es individual, es personal para cada uno de los que están acá presentes, porque así Él lo ha prometido. Nuestro llamado es individual y es quizás la principal responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, descubrir cuál es ese llamado el cual Dios me ha otorgado a mí. No hay un cristiano que no tenga un llamado, no hay un cristiano que no tenga un propósito personal dado por Dios. Eso es una mentira. Así como no existe un cristiano de verdad que no tenga dones espirituales, ya que esas son cosas que Dios nos asigna desde el mismo momento en el cual nosotros decidimos recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y sobre todo, esto aplica para las personas que como jóvenes tenemos el privilegio de servirle al Señor desde nuestra juventud, pero también para las personas que recién van llegando a la congregación y aún no han descubierto cuál es ese don, ese propósito que Dios tiene para cada uno. Es nuestra responsabilidad. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7:17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordena en todas las iglesias. También nos dice Efesios 6:15-17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios.
Los días son malos, como nos dice allí Efesios, y déjenme decirles que cada día serán peores. Pero fijémonos en lo que dice la última parte del versículo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces yo les pregunto a los que están acá presentes, ¿sabes cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Esa voluntad del Señor va alineada con el llamado que Él te dio, con el propósito individual que Él te asignó. Y ese propósito va asignado con los dones los cuales Él te dio para que puedan ejercer ese propósito, ese ministerio, como nos dice acá Pablo. Todo es un plan perfecto del Señor, el cual va alineado perfectamente. Y es un paso a paso el cual nosotros debemos seguir. Porque no podemos decir que estamos haciendo la voluntad del Señor si no conocemos cuál es esa voluntad, ¿saben? Entonces, con esto en mente, hermano, yo quiero exhortarles y animarles el día de hoy a que encendamos esa llama de nuestro primer amor por el Señor y busquemos de verdad con diligencia servirle en el ministerio que Él nos ha encomendado. Y si no sabes cuál es, la iglesia, acá la primera iglesia bautista de crecimiento, tiene discipulados al respecto. También nos ha tenido la bendición de tener personas que están capacitadas también para ayudarnos a descubrir cuál es ese ministerio, cuál es ese propósito a cada uno. Tenemos a nuestros pastores, tenemos a los líderes también de cada ministerio. También otra forma en la cual podemos descubrir es intentando, es sirviendo, poco a poco, eso sí. Si por ejemplo alguien piensa que tiene el don de la enseñanza, pregúntele a su maestro de la escuela dominical qué piensa al respecto. Y también si le puede dar quizás una participación en una clase. Así es un simple ejemplo de cómo podemos, sirviendo también, descubrir si ese es el don, el ministerio, el propósito el cual nos ha dado nuestro Señor a cada uno de nosotros. El Señor lo ha asignado. El Señor nos ha dado un ministerio, un propósito específico. Y la verdad, cada que hablo de este tema, me es imposible recordar la parábola de los talentos. ¿Saben? El Señor le dio a 3 personas una cantidad diferente de talentos. A uno le dio, varía un poco dependiendo del contexto en el cual está, del libro, mejor dicho, porque si no mal recuerdo que está en 2 libros de la Escritura. Y bueno, a uno le dio cierta cantidad, a otro le dio cierta cantidad y a otro le dio cierta. A este último, ¿por qué le dio menos? Bueno, estos dos que estaban acá, de esa misma cantidad de talentos que le dio, pues fueron, negociaron, comerciaron y básicamente produjeron el doble. O sea, le dieron, y cuando su señor vino, le dieron el doble de lo que le había dado, de lo que les había dejado su señor. Pero esta tercera persona que recibió un talento, él fue y lo enterró. Y cuando su señor vino, le dijo: hey señor, aquí está el talento que tú me diste, ni más ni menos. Entonces, la respuesta que su señor le dio es que era un siervo malo y negligente, ¿ok? Y le quitó el talento de esta persona y se lo dio a la persona que le había dado 10 talentos, a la persona que tenía más, de hecho. Entonces, hermano, nosotros debemos siempre tener en cuenta esto, de que debemos servir en el ministerio el cual el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerle la pregunta el día de hoy: ¿será que el día en el que el Señor venga, como ya en su presencia, nosotros recibiremos esa calurosa bienvenida que recibieron estas 2 personas acá? Muy bien, mi buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O recibiremos el regaño de parte del Señor por ser siervos malos y negligentes ante Él. Y si hasta el momento alguno de nosotros considera que no ha sido fiel en el propósito, en el ministerio el cual el Señor nos ha dado, aún estamos a tiempo, mi hermano, porque nunca, vamos a decirlo de esta forma, nunca en realidad es tarde para de verdad actuar, ya que yo les digo el día de hoy, les recuerdo el día de hoy, hermano, memento mori. Así como le decían aquellos generales romanos, así les digo también el día de hoy a ustedes. Recuerden que cada uno de nosotros, de los que está acá, un día va a morir, y el día de nuestra muerte daremos cuenta al Señor por cada una de las cosas que Él nos entregó, para cada una de las tareas en las cuales Él nos asignó. Y para concluir, pues las 4 tareas sobre las cuales hemos conversado el día de hoy están todas extraídas de acá del mismo pasaje de 2 de Timoteo 4:5. La primera es que debemos ser sobrios en todo. La segunda es soportar las aflicciones. La tercera, hacer obra de evangelista. Y la cuarta, cumplir nuestro ministerio, mis hermanos.
Y el día de hoy yo principalmente me enfoqué este mensaje a la iglesia como tal, pero amigo que nos visita también, el día de hoy tú estás delante de quizás una de las decisiones más importantes que puedas enfrentar. Seamos honestos, a nadie nos gusta mensajes con títulos como este, porque nos recuerdan la muerte. Y mientras estamos vivos, lo menos que queremos pensar es en la muerte. Pero seamos honestos, para morir solamente necesitamos una cosa, un solo requisito, y es estar vivo. Eso es lo único que necesitamos para de verdad morir. Y claro, a nadie le gusta pensar en el momento de su muerte, pero es algo lo cual debemos hacer y es algo en lo cual debemos basar nuestras decisiones, sobre todo si esas decisiones son de repercusiones eternas, como lo es la decisión acerca de tu salvación. Cuando hablaba del tercer punto, yo di básicamente un resumen del Evangelio, de cómo Dios cargó nuestros pecados personalmente en la cruz y murió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y quizás algunos que están acá se pregunten, ¿qué debo hacer yo para gozar de esta vida eterna? Bueno, esa misma pregunta se la hizo un encargado de una cárcel. Dice la Biblia en Hechos 16 que Pablo, uno de los misioneros más prominentes de la Escritura, estaba junto con Silas, su compañero de misión. Ellos habían sido encarcelados por predicar el Evangelio y pues mientras estaban encarcelados, mientras estaban en una aflicción, pues ellos estaban cantando y orando al Señor. Y dice la Biblia que sobrevivió un terremoto que hizo que las puertas de la cárcel se abrieran, que todas las celdas de la cárcel se abrieran. Entonces el carcelero, la persona encargada de la cárcel, pues al ver esto dijo, uy, a mí me van a matar por esto. Se me fueron todos los presos y las muertes que le daban a las personas que no cumplían su responsabilidad en aquel entonces no eran muertes bonitas, hermano. Era una muerte que primero iba con una tortura o como castigo por no cumplir la tarea que se le había encomendado. Entonces esta persona llega y dice, no, mejor me mato yo antes de que vengan las demás personas a torturarme. Y justo cuando estaba a punto de hacerlo, cuando estaba a punto de quitarse la vida, Pablo viene y le dice, hey, no hagas eso, porque de acá no se ha ido nada. Entonces esta persona, quizás conmovida por el Espíritu Santo, viene y se postra delante de Pablo y le pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es quizás una de las insignias de esta iglesia, porque la podemos ver acá atrás. La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo lo que nos pide el Señor el día de hoy, creer. Si nosotros decidimos colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él nos va a dar esa vida eterna junto a Él, esa vida eterna a su lado, pero también nos va a perdonar por nuestros pecados. Entonces, amigo que nos visita, si el día de hoy quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, yo voy a hacer una oración. Y si tú sientes en tu corazón que Dios te llama el día de hoy, pues te pido que puedas repetir esta oración, pero que no sea una vana repetición, porque de las repeticiones vanas no queda nada bueno, la verdad no tiene ningún efecto, sino los corazones que de verdad buscan al Señor, esos son los cuales Él toma en cuenta. Entonces, iglesia, amigos que nos visitan, oremos en esta mañana. Padre Santo Celestial, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido estar acá. Y sabemos que nos has permitido estar acá con un propósito, ya que nada de lo que nos pasa es una casualidad o una coincidencia. Señor, delante de ti estoy para pedirte perdón. Pedirte perdón por mis pecados, por mis ofensas. Tú lo conoces, Señor. Te pido perdón y te doy muchas gracias por tu muerte en la cruz, ya que esa muerte expió mis pecados allá en la cruz del Calvario, Señor, y me puedes dar vida eterna. Recibo este regalo que tú tienes para mí, el cual es tu salvación, y en Cristo Jesús me encomiendo en tus manos. Amén. Yo quisiera preguntar si en esta mañana alguien de los que está acá presente ha hecho esta oración, y quisiera pedirle que levante su mano allá donde se encuentra. Si hay alguien que haya hecho esta oración, puede levantar su mano para reconocerlo y también orar por esa persona. ¿Hay alguien que haya hecho la oración? ¿Ok? Bueno, la palabra de Dios ha sido expuesta y ella siempre demanda una respuesta de nuestra parte. En nuestra mano está dar la respuesta, así sea positiva o negativa, al Señor. Y ya para concluir, las últimas palabras que quiero dirigirle a la iglesia son estas.
Recientemente, nuestra primera iglesia bautista de abastecimiento se ha habido de cierta forma sacudida o conmovida por un miembro por extensión, por la muerte de un miembro por extensión de la familia pastoral. Y la verdad no tengo como que la potestad ni el derecho de hablar mucho acerca de esta persona, del padre de nuestra hermana Maroli, porque no lo conocí como tal en persona. Pero sí hay algo que pude apreciar, así sea desde lejos, por las personas que comentaban, por todas las oraciones que hicimos acá en los miércoles, en nuestro culto de oración, es que de verdad el hermano Misael pues, era alguien que murió en la paz del Señor y murió con la esperanza en la cual de la cual él vería a su Salvador. Y mis hermanos, yo quiero hacer el día de hoy este llamado a que quizás nosotros podamos llegar como el hermano Isabel a una edad bastante avanzada y luchar hasta el final por nuestra vida, pero quizás ese no sea nuestro caso y es algo completamente realista. Entonces el llamado al día de hoy es que podamos empezar a hacer estas cosas que nos dice en este caso acá Pablo a través del Señor, a través de Pablo en este pasaje que hemos estudiado la mañana de hoy, y que podamos cumplirlas para que así como nuestro hermano pues, peleó hasta el final por su vida y tenía esa esperanza, ya sea que lleguemos hasta allá o que el día de mañana sea nuestra partida, pues nosotros podamos ser hallados siervos fieles delante del Señor. Dios les bendiga, hermano.